Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Antioquia TI, una historia que inspira el futuro. Este es un proyecto que ha sido impulsado por varias entidades aliadas y que queremos contar lo que ha sido la historia de los protagonistas de la industria TI en Antioquia. Participan en él la Universidad de AFIT, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Pragma, Global MBM, Negocios en tu Mundo e Intersoftware. Y hoy tenemos una invitada de lujo. Muchísimas gracias. Ella es Lina Jaramillo, ingeniera de sistemas de la Universidad de Antioquia, con especialización en desarrollo de software de la Universidad de AFIT. Soy gerente general de Perficient Colombia. Lina, bienvenida y mil gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, María. Fue un placer estar aquí compartiendo con ustedes. No, qué delicia conocer tu historia. La verdad es que en una conversación que tuvimos hace unas semanas ya fue muy motivador, muy inspirador, perdón, y bueno, qué bueno poderla compartir hoy con todas las personas que nos siguen. Lina, empecemos a hablar un poquito como de tu vida cuando terminaste el colegio, cuando estabas en el momento de decidir ingeniería. ¿Qué pasaba por tu mundo en ese entonces que decidiste estudiar ingeniería de sistemas en la de Antioquia? ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el proceso de la universidad? Bueno, yo realmente terminé el bachillerato en el CEFA, en su momento era como el Instituto Central Femenino, en sistemas. Ahí comencé a apasionarme con lo que tenía que ver con la parte de algoritmos, etcétera. Pero cuando terminé el bachillerato, mi decisión era estudiar matemáticas. Me apasionó toda la vida la matemática, el concepto de ver algo abstracto y encontrar la manera de resolverlo. Siempre fue algo que me motivó. Hice 2 años a 4 semestres de matemáticas puras en la Universidad de Antioquia. Y mientras estaba estudiando entendí que lo único que podía hacer era investigar o ser profesora. Empecé a mirar qué pasaba en ingenierías y decidí ingeniería de sistemas. Estaba electrónica, sistemas, y dije, bueno, me interesa más la matemática que la física y decidí estudiar ingeniería de sistemas. Casi que todo el tiempo que estuve en la carrera en ingeniería lo estuve trabajando. Trabajé 1 año y medio en una empresa que se llama Socoda en temas de manufactura, pero en el área de tecnología. Y comencé desde el 96 en PSL, en desarrollo de software, en Power Builder en ese momento. Y empecé a apasionarme con el tema. Realmente yo en su momento dije, voy a ensayar 1 año, cómo me va en programación, y si no me cambio, y de eso ya van a ser 28 años, ahorita en abril. Comencé en desarrollo de software, pasé por líder de equipo del proyecto, líder técnico, líder del proyecto, gerente de operaciones luego, y hasta en este momento que estoy como gerente general para Colombia de Perficient. A PSL nos compraron en julio del 2020. Ha sido un proceso supremamente enriquecedor durante toda mi carrera profesional. Yo diría que es supremamente clave uno aprender a aprender. Uno aprende en la medida en la que va viviendo experiencias y va aprendiendo de esas experiencias. A veces creemos que es cuestión de llevar muchos años en la industria, pero es cuestión de aprender de cada cosita que vivimos. O sea, hay personas que repiten 5 años, el mismo año de vida, y uno debería es año vivido, año analizado, cada experiencia, evaluar los resultados positivos y los aspectos a mejorar, y esa es la única manera como uno puede crecer. Entonces yo pienso que me he concentrado siempre en estar aprendiendo de lo bueno y de lo malo que haya vivido, y bueno, y eso me ha permitido pues como tener todo este recorrido desde el punto de vista profesional. Lina, ¿tenías algún, digamos, en tu familia, alguien que te inspiró a vincularte con el mundo de las matemáticas? O sea, ¿de dónde nace esta pasión? Contanos un poquitico cuál es tu contexto familiar, más hermanos, algún otro que también haya optado por este camino. ¿Cómo fue un poquito tu vida de niñez y qué te lleva a esta pasión tan fuerte que luego pues ya nos estás dando unas pildoritas de lo que ha sido, pero ¿cuál fue esa fuente inspiracional que te llevó a escoger también esa línea en el CEFA? En torno a las matemáticas, yo diría que mi mamá fue muy buena en matemáticas y era la que siempre nos explicaba en la casa, a mi hermano y a mí, el inculcarnos desde niños a entender la razón de las cosas, a siempre estar preguntando el porqué de algo. Yo pienso que cuando uno desde niño le incentivan a entender las razones de algo, se interesa por el tema, porque a fin de cuentas las matemáticas es entender el fondo
de las situaciones para poder unir una serie de, si estamos hablando de softwares de algoritmos, si estamos hablando de matemáticas, una serie de reglas, por decirlo así, que le permitan no resolver una situación. Y mi mamá siempre nos inculcó en entender la razón de las cosas. Yo pienso que eso ayudó. Fue fácil para mi hermano y para mí. Primero mi hermano comenzó estudiando sistemas, ya luego empecé yo con sistemas. El hecho de que todo tenga software detrás, una cantidad de soluciones del día a día en la vida, hace que uno se interese a ser parte de esas soluciones que podemos construir a través de la ingeniería. Hay muchas personas que le tienen como temor a la matemática, pero es por la misma creación de pronto que se ha hecho social, ¿sí? Pues hay personas que tienen más habilidad para la matemática que para la lectura o los idiomas, por ejemplo. Yo pienso que es cuestión de tomar la decisión y enfrentar el proceso de una manera organizada. La matemática es acumulativa. Si tú entiendes bien el principio, vas a ir entendiendo mejor las cosas después. Entonces es un proceso. Entonces en mi familia, mi hermano, yo soy la del medio, mi hermano mayor empezó con sistemas. En el momento en el que él empezó con sistemas, yo todavía estaba en el bachillerato. Escogí bachiller en sistemas por curiosidad de qué pasaba detrás de un computador y cómo podría uno estar resolviendo situaciones. Y pienso que salí con buenas bases desde el punto de vista de algoritmos, lo cual me ayudó bastante para después estar en la ingeniería, ¿sí? Entonces, pienso que viene de ahí la historia, el deseo de entender la razón de las cosas, el deseo de solucionar situaciones y, bueno, en el contexto familiar, pues como el apoyo. Y entonces eras una niña inquieta que quería también desbaratar el computador del hermano. Tampoco hasta allá, tampoco hasta allá. No era la que quería coger algo físico, o como pasa hoy en día, digamos, pues, con muchos niños muy curiosos que desbaratan los equipos electrónicos en la casa, no era mi caso, pero sí el investigar, el por qué ocurre algo. Cuando yo me empecé a enfrentar a situaciones, por decir algo, desde el mismo bachillerato, en química, por ejemplo, veía una fórmula que uno tenía que entrar a resolver de los elementos químicos, etcétera, o en la misma matemática, los algoritmos o toda la parte de álgebra, que yo viera una situación y yo decía, por Dios, ¿y eso cómo se resuelve? ¿Por dónde voy a comenzar? Y tomar la decisión de empezar a desagregar por partes esa situación y a entender cada pedacito y aplicar el conocimiento que tenía pasado para poder resolver algo y al final decir, salió, me satisfacía muchísimo. Y digamos que es algo que también me satisface hoy. Pienso que es algo que uno va cultivando en el tiempo. En el mismo rol mío durante muchos años en la gerencia de operaciones es resolver situaciones permanentemente y nunca ha sido algo como que yo diga, bueno, esta situación me quedó grande. Al contrario, como que me satisface ver cuál es la situación y empezar a desagregar de qué manera uno podría resolver las cosas. Entonces yo pienso que ese a fin de cuentas es como la esencia en todo el tema. Entonces me imagino que en la universidad, digamos que ya la posición era más justamente analítica y bueno, y cómo fue, me imagino que hacías parte de grupos de investigación o algo por el estilo que te llevara como a entender las razones de las cosas. Contanos un poquito ese paso por la universidad, qué tan significativo fue y algunos hitos importantes que ocurrieron en ese momento. Bueno, yo realmente desde que empecé en sistemas comencé a trabajar, entonces trabajaba todo el tiempo. La ventaja que tuve, diría yo una ventaja valiosísima, fue que el trabajo que tuve previo a PSL, yo estaba como secretaria, jefe, yo administraba la red cuando todavía estaba viendo teoría de redes en la universidad, yo tenía acceso a todo lo que tenía que ver con los sistemas operativos, yo hacía programas sencillos en Access en su momento, etcétera, para facilitarle los temas a los usuarios. Entonces yo tuve durante toda la carrera la oportunidad de estar aprendiendo de la teoría y teniendo en dónde hacer la práctica. Yo pienso que eso fue absolutamente valioso. Estaba trabajando tiempo completo, estudiando tiempo completo, porque yo trabajé full y estudié full todos los semestres, pero era estar practicando permanentemente lo que tenía. Entonces yo podía coger el computador de la empresa y en su momento estaba uno actualizándole el sistema operativo y haciéndole una cantidad de cosas, pero entonces todo el tema de formatear, de la creación de usuarios, toda la administración de la red, digamos que era ahí donde jugaba o exploraba una cantidad de cosas. No tenía mucho tiempo para estar en la universidad en los grupos de investigación, pero sí me unía con los grupos a escuchar sus historias de todo lo que estaba pasando en la industria, de las empresas donde estaban trabajando. La Universidad de Antioquia es muy fuerte en grupos de investigación
Entonces tenía mucho contacto, no porque tuviera el tiempo para estar involucrada, pero sí mucho contacto para saber qué era lo que estaba ocurriendo. Y a raíz de ese mismo proceso, con alguno de los compañeros que ya estaban en semestres adelantados, me dijo, vente a trabajar a PSL, a programar, una excelente empresa de software, y comencé a hacerlo. Pero yo te digo que estaba, cuando entré a PSL, estaba de pronto en el cuarto, quinto semestre de carrera. Ya después de varios años en PSL fue que hice la práctica oficial de la carrera en PSL con Jorge Aramburo como mi asesor de tesis, no es cosa menor, ¿sí? Y fue muy interesante realmente todo el proceso. O sea, no pude disfrutar mucho lo que pasa en el ambiente como tal universitario, inclusive soy como de todas las promociones, porque cuando comencé en sistemas ya tenía adelantadas las básicas de matemáticas y el pensum yo creo que no estaba muy preparado para eso, porque yo llevaba 2 años estudiando matemáticas. Entonces veía algunas materias supremamente avanzadas de la carrera, pero apenas estaba viendo lo básico desde el punto de vista de programación. Entonces fue un proceso muy interesante, muy exigente, por supuesto, y el trabajar y estudiar, pero demasiado enriquecedor para estar como aprovechando todas esas oportunidades que se presentaban. Pero fuiste más o menos un ratón de biblioteca, pero no en la biblioteca, sino en las empresas donde trabajabas. Sí, yo nunca he sido de concentrarme en las bibliotecas, de hacer muchos ejercicios teóricos. Soy muy de la práctica, soy muy de actuar, soy muy de analizar los resultados que voy obteniendo en lo que voy haciendo. Hay algo me sirvió mucho desde mi niñez. Mi mamá decía, cada uno se labra su propio destino. Y yo desde muy niña entendí que lo que fuera a hacer en la vida iba a depender netamente de mí. Inclusive mis papás se murieron cuando yo estaba muy joven, no había empezado todavía en la universidad. Y yo creo que esa formación desde que estaba muy niña me ayudó mucho al respecto, al pensar de yo soy la responsable de mis actos, yo soy la responsable de los resultados y al yo tenerme que labrar mi propio destino, que pienso que todos deberíamos actuar de esa manera, siempre partí de no buscar la responsabilidad externa en lo que ocurriera, ¿sí? Entonces, entender las razones de las cosas, mirar debe ser mi participación para lograr algo, y bueno, eso me ayudó muchísimo en todo el proceso. Entonces era más, vivámoslo en la práctica y preguntémosle al que sabe. No hay nada mejor que estar uno rodeado de personas que tienen el conocimiento sobre los temas y recorre uno un camino mucho más rápido que concentrarse uno solamente en la teoría. Lógicamente los libros son sumamente valiosos porque compilan una cantidad de conocimiento, pero debe partir uno como de compensar eso que está estudiando, de todo lo que los otros han escrito y lo que puede compartir desde el punto de vista vivencial con las otras personas. Así es, absolutamente cierto. Y pues justamente por eso hoy hablamos cada vez más de la formación dual, del aprender haciendo, porque finalmente eso es lo que nos lleva a adquirir una práctica y a ser mucho más eficientes a la hora del hacer las cosas. Entonces es muy valioso porque desde muy temprano empezaste con este modelo y bueno, y eso yo creo que ha sido importante en tu vida profesional. Y vamos un poquito a esa vida profesional. Entonces nos estabas diciendo que más o menos cuarto semestre en la universidad empezaste a trabajar en PSL y bueno, y entonces cuéntanos un poquito de esa historia que no es corta, ya son muchos años trabajando en PSL, cómo fue todo ese proceso de crecimiento y también pues dedicarle un momentito a esa mentoría que tuviste con Jorge Aramburo y bueno, que no fue solamente también la tesis, sino haber estado al lado de él, ese trabajo, ese coequipo que hicieron ustedes durante tantos años. ¿Cómo fue ese proceso que es absolutamente valioso? Bueno, cuando yo comencé en desarrollo Power Builder, estábamos en la nueva línea de negocio, que era todo lo que era ambiente gráfico. Antes la empresa trabajaba en COBOL con sistemas ERP, contabilidad, cartera, cuentas por pagar. Cuando comencé en ambiente gráfico, el primer año no tuve mucho contacto con Jorge, pero después de mi primer año en la empresa empezamos a tener muchísimo contacto y ya de ahí en adelante fue absolutamente permanente, ¿sí? Una mentoría invaluable. Yo durante muchos años, hasta antes de que naciera mi niño tiene 12 años, y yo hasta antes de que naciera mi niño siempre le decía a Jorge, yo trabajo con usted aunque no me pague. Un aprendizaje absoluto desde el punto de vista de valores, de principios, de lo que es la esencia de las cosas. Me confirmó muchísimo de lo que yo pensaba en términos de
del deber ser y la razón de hacer de algo. Nosotros como empresa siempre partimos con la mentoría, pues el liderazgo de Jorge, de hacer las cosas bien. No es hacer las cosas, es hacer las cosas de la manera correcta. Entonces, desde el principio, cuando dijimos vamos a entrar en el modelo de CMMI, vamos a hacer ISO, todo el proceso que recorrimos como compañía estaba orientado a hacer las cosas con calidad. Si vamos a hacer algo, es porque nos vamos a destacar en el mundo, si no, no lo hagamos. Entonces, siempre esa fue la filosofía que yo compré de Jorge, que se unió con unas bases que tenía desde niña en el labrarse uno su propio destino, etcétera. Y fuimos recorriendo el camino con algunas complejidades, por supuesto. Siempre la industria tiene unos ciclos donde hay unas épocas en que es como que si se asientan los temas, todo el cambio macroeconómico, etcétera, igual nos impacta. Pero fue un proceso muy bonito de educar a muchísimas personas. Siempre la premisa era, entra una persona a la compañía y cuando la persona salga, independiente de que dure meses o años en la empresa, va a ser un mejor ser humano y un mejor profesional. Nosotros decíamos y decimos todavía, contratamos buenos profesionales, pero mejores seres humanos. Esa fue siempre la filosofía de los líderes que fuimos formando en el tiempo. Es la filosofía actual en términos de hacer las cosas de la manera correcta y garantizar que damos lo máximo siempre en todo lo que hacemos. Hoy le llamamos como el hacer la diferencia siempre. Antes hablábamos de exceder las expectativas en todo lo que hiciéramos. Siempre inculcando el trabajar en lo que nos apasiona. O sea, uno no puede dedicar su vida con entusiasmo a algo que no le gusta hacer. Uno tiene que encontrar cuál es su pasión y decir que lo que uno está haciendo es lo que lo está haciendo feliz. Es válida la frase de uno no se siente trabajando si lo que hace es en lo que lo apasiona. Uno tiene que estar enamorado de eso que está haciendo todos los días para que lo pueda hacer mejor, para que quiera estar creciendo permanentemente y de esa manera pues tener resultados excepcionales, que fue la realidad de lo que nosotros obtuvimos durante muchísimos años en PSL. Entonces fue una escuela total para mí de aprendizaje continuo. A mí me preguntaban, Lina, pero ¿cómo haces para estar tantos años en una misma empresa? O sea, uno necesita estar saliendo afuera, sabiendo qué es lo que ocurre. Y yo decía, yo estoy innovando permanentemente en lo que estoy haciendo. Me siento parte de una construcción. Yo no podría estar en un espacio donde la voz de uno no se escuche. Inclusive ahorita que estoy como parte de una empresa de 7,000 empleados, la voz de todos se escucha. O sea, no es un tema de una compañía grande donde uno sea uno más. No, somos personas a las que nos empoderan, a las que nos dan un conocimiento, que tenemos criterio y que podemos estar aportando. Entonces yo siempre decía, yo necesito estar en una empresa donde sienta que pueda ayudar a construir, donde entienda cuál es nuestro propósito y que efectivamente estamos trabajando en equipo para poder lograrlo. Eso fue lo que encontré toda mi vida en PSL y en los últimos 3 años y medio en Perficient, ya van a ser 4 años desde la adquisición, ha sido igual, un aprendizaje permanente en lo que voy haciendo, por mi manera de ser y por la cultura en la que vivimos. No es un asunto de repetir otra vez el año pasado, es un asunto de todos los días buscar uno ser la mejor versión de uno mismo. Si uno está buscando todos los días mejorar, va a mejorar un equipo como un colectivo y si todos como equipo estamos mejorando, pues por supuesto vamos a lograr excelentes resultados. Lina, contanos un poquito cómo fue esa transición de PSL a Perficient. Tú estabas en la dirección de operaciones y cómo fue todo ese ejercicio, pues porque aquí hay un foco muy fuerte en el ser humano y esos cambios que son tan grandes de una cultura organizacional a pasar a la cultura organizacional de una multinacional que viene con unas ideas, que seguramente hubo fusiones de cargos, equipos internacionales. ¿Cómo fue todo ese ejercicio? ¿Dónde estaba presente en ese momento PSL en el mundo? ¿Y qué otros nuevos mercados hacen parte de este proceso de transición? Yo creo que ese es un punto muy importante de lo que pasa en tu vida profesional, de lo que pasa entre PSL y Perficient, que creo que es también muy importante conocer. Vale, como PSL estamos enfocados en desarrollo a la medida. PSL tenía 2 líneas de negocio. En enero del 2020 se separó la empresa en 2 y separó sus 2 líneas de negocio. Producto quedó por un lado y PSL como tal siguió con servicios de desarrollo a la medida. Cuando se da el proceso de la adquisición, lógicamente se genera un temor de, bueno, ¿qué va a pasar con la cultura? Una cultura de autonomía, de empoderamiento, de énfasis en calidad, etcétera,
¿Qué ocurre cuando somos parte de una multinacional? No queríamos en ningún momento ser simplemente un equipo más de desarrollo. Hicimos un proceso, yo pienso que juicioso, de buscar cuál podría ser la empresa más indicada, más acorde con la cultura de PSL. Estuvimos visitando algunas compañías interesadas en invertir en la empresa y al final elegimos a Perficient. Digo elegimos pues porque era parte igual del equipo directivo, pues en mucho contacto con Jorge. Elegimos a Perficient porque identificamos una empresa con mucha afinidad cultural a lo que nosotros éramos como PSL. Y día tras día hemos ido confirmando eso en Perficient desde el punto de vista de empoderar la filosofía de Perficient como empresa que ha crecido adquiriendo muchas empresas en la industria. Es de, hombre, si estamos adquiriendo una compañía porque tiene un conocimiento, vamos a respetar cómo esa compañía está actuando y vamos en el tiempo tomando lo mejor de todas las empresas que se van adquiriendo. Yo creo que la aproximación correcta en una adquisición puede ser compleja porque hay veces que estás todavía en definición de qué manera deberíamos actuar, pero al final es lo mejor, porque es la mejor manera de crecer, reconocer que cada nueva persona que se une al equipo de trabajo, cada nuevo grupo tiene unas cosas positivas que aportar. Entonces, durante todos estos años hemos estado concentrados en eso. Luego de eso se hizo la adquisición de Talos, compañía colombiana, se hizo la adquisición de Overactive, compañía de Uruguay. En este momento en Latinoamérica somos alrededor de los 1.000 empleados, casi 1.300 empleados en Colombia, y ha habido un muy buen equipo de trabajo con la misma filosofía de obtengamos lo mejor de cada uno de esos grupos para permanentemente estar mejorando como empresa. Entonces ha habido un empalme muy sano, diría yo, desde el punto de vista de respeto del conocimiento por el otro, desde Latinoamérica aportando mucho todo lo que es el desarrollo de software a la medida, desde el punto de vista de servicios, pero Perficient como compañía de consultoría que buscamos ser líderes en consultoría en la industria, hemos incluido otros servicios que no teníamos ese conocimiento en Latinoamérica, todo lo que tiene que ver con temas de Adobe, de plataformas, de e-commerce, de Salesforce, etcétera, de MuleSoft, eran temas que no teníamos nosotros acá en la región, que hemos ido adquiriendo el conocimiento, contratando nuevas personas, entonces se ha fortalecido muchísimo el portafolio de servicios que teníamos. Si bien en su momento con la adquisición alrededor del 95% de lo que hacíamos desde PSL todo se exportaba a Estados Unidos, en este momento lógicamente ese porcentaje ya está alrededor del 98-99%, donde los grupos de trabajo están cross a nivel global. Tenemos personas en la India, tenemos personas en Latinoamérica, tenemos personas en Estados Unidos, tenemos personas en Rumania, lo cual permite un crecimiento cultural absolutamente valioso, donde distribuimos mucho conocimiento entre todos y buscamos que haya personas buenas en todas partes. Como filosofía de la empresa, desde el punto de vista del Global DevDesk, aseguremos que tenemos un conocimiento global y profundo de lo que hacemos en todas las locaciones. O sea, el cliente es de Perficient, el empleado es de Perficient, entonces vamos a desplegar a las personas donde mejor estén. O sea, es asignar a la persona correcta al reto correcto en el momento correcto, independiente de donde esté ubicado geográficamente. Entonces se ha dado una transición muy bonita, muchas más oportunidades para las personas en la empresa. Lógicamente, pues antes como PSL podíamos acceder a cierto tipo de clientes. En este momento tenemos clientes muy grandes trabajando con nosotros y oportunidades, por supuesto, muchísimo mayores para todas las personas internamente en Latinoamérica. Claro que sí, me lo imagino, porque definitivamente pues llegar a tantos mercados y con ser una compañía multicultural permite un crecimiento muy importante para todas las personas que trabajan allí. Así es. Vámonos un momento como a tu historia profesional y contanos los hitos como más importantes, como esos recuerdos que tú dices, esto marcó una diferencia fundamental en mi vida profesional en PSL y en Perficient. El que más recuerdo fue, yo creo que a los 2 años de pronto de haber entrado a PSL, estamos hablando del 98, 99 más o menos, estamos liberando las primeras versiones del software en ambiente gráfico y en ese momento Jorge Aramburu hizo un cálculo donde dijo, estamos teniendo defectos que corregiríamos en 5 años, hombre. Entonces ese era más del tiempo que nos había consumido hacer el sistema. O sea, eso era un crispetero, como decíamos coloquialmente en su momento en software, ya no utilizamos esa expresión, por todas partes salían problemas. Y la decisión fue, que ahorita les decía algo de eso, bueno, vamos a decidir hacerlo bien o no.
Y fue una decisión de equipo, reitero, lógicamente liderada por Jorge, pero era ese punto de corte en tu vida donde lo que vas a decir es, bueno, ¿vas a ser uno más o vas a ser bueno? Y si vas a ser bueno, tienes que hacer un esfuerzo adicional. Nosotros estábamos en el día haciendo el software y en la noche estudiando, que era todo lo que implicaba. En su momento yo monté todas las prácticas de administración de configuración, evoluciona hoy pues, lejos en DevOps, etcétera, en términos de qué manera tenemos que trabajar, y nos distribuimos como equipo de trabajo diferentes prácticas, y en el día estábamos haciendo lo normal que necesitamos en la empresa, y en las noches estábamos estudiando para poder escribir todos los procesos. Era un proceso costosísimo, todo lo de CMMI. Fue algo en lo que después se ayudó muchísimo a la industria, y Jorge tuvo muchas reuniones con el gobierno para hacerlo, pero el proceso nuestro interno era una decisión de vida de vamos a ser buenos o vamos a ser uno más. Eso para mí marcó personal y profesionalmente el camino que yo quería recorrer, en términos de, para ser bueno hay que hacer esfuerzos. Si esos esfuerzos los estás haciendo alineados en lo que te apasiona, va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? Entonces, diría yo que ese fue un hito muy importante desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista profesional personal, cuando tuve mi hijo, fue la primera vez en la licencia de maternidad que me ausenté de la empresa 3 meses. Yo siempre sí tomaba vacaciones, pero no me ausentaba completamente. Yo dije, esta es la línea corporativa, me voy sin teléfono. O sea, nadie tiene cómo contactarme. Jorge, por la cercanía, le dije, esta es mi nueva SIM, que conseguí 8 días después de haber nacido mi hijo. Y el hecho de haber estado ausente esos 3 meses y volver y ver todo lo que se había logrado construir en el tiempo previo, ¿sí? O sea, es asegurar que las cosas puedan funcionar sin que tú tengas que estar presente, que debería ser la filosofía como uno debería estar actuando. O sea, el buen líder es el líder que se puede ausentar y los equipos de trabajo continúan trabajando. A veces concebimos mal lo que tiene que ver con el liderazgo, de que el líder es el que tiene que decidir, el líder es el que tiene que hacer, el líder debe acompañar, debe inspirar, debe motivar, debe guiar, pero las personas deben tener el conocimiento que requieren para actuar. Entonces, el hecho de yo haberme ausentado ese periodo de tiempo y ver que al volver igual los temas estaban funcionando fue muy satisfactorio, me enseñó una cantidad de cosas. Y en el proceso del embarazo entender que sí debía estar apoyándome en otros aspectos, también en el área personal. He sido muy normalmente, yo lo tengo, yo lo resuelvo, yo puedo hacer en mi aspecto personal. Hay un hito que me ayudó a entender que, o a reconfirmar que inclusive en los aspectos personales, ese trabajo en equipo, ese contar con nosotros, te ayuda. Y terminé de entender algo que después lo encontré como frase, no recuerdo el autor, pero me pareció supremamente válida, que en el mundo actual triunfa más quien más se conoce, no quien más conoce. Si yo me conozco a mí mismo, puedo buscar lo que me falta en otros para lograr un objetivo. Tengo claro que se quiere lograr colectivamente, tengo claro qué es lo que yo tengo para aportar, y miro qué es lo que yo no tengo y con quiénes nos podemos apoyar para lograrlo, para que podamos trabajar como un colectivo y lograr algo grande. Lo terminé de reconfirmar en ese momento. O sea, es un asunto de yo reconocer con humildad cuáles son los aspectos que no tengo desarrollados, qué es lo que no tengo como talento, identificar quién lo tiene y apoyarme en esas personas para hacer en el aspecto personal y en el aspecto profesional. Fue supremamente importante. Yo diría que otro hito en la adquisición, a veces dudamos del talento que nosotros tenemos aquí en Colombia. A veces creemos que la educación nos falta, entonces las personas quieren salir a estudiar afuera. Y si bien yo siempre estuve en la misma empresa y pasé por la Universidad de Antioquia, por EAFID, tuve muchísimo contacto y tengo todavía muchísimo contacto con clientes, con altos ejecutivos en los clientes, donde uno entiende lo que realmente ocurre donde el cliente. Y el hecho ahora de la adquisición y estar en contacto más con clientes de afuera y otras culturas, cada vez me hace entender más todo el valor que tenemos acá, todo el conocimiento que tenemos en términos de ingeniería, la excelente combinación que nosotros tenemos en la cultura de deseos de hacer las cosas, el latino, cercano, conversador, luchador, los paisas, ni que hablar, vamos a hablar en general del país o del latino y la región, pero los paisas arrasamos definitivamente. Esa combinación con el conocimiento que tenemos, todo lo que hemos pasado complejo desde el punto de vista de sociedad, nos hace ser muy fuertes ahorita.
y el hecho de la adquisición, abrirme más las puertas afuera, con otro tipo de clientes, con las otras culturas, me ha hecho cada vez más tener la certeza de que tenemos muchísimo con qué hacer grandes cosas. Nosotros no lo tenemos que creer. Jorge antes decía, el subdesarrollo es un asunto cultural, todos tenemos las mismas neuronas y yo día tras día confirmo que tenemos muchísimo talento, tenemos muchísimas cosas que podemos hacer, tenemos que tomar la decisión de hacerlo, de trabajar colectivamente, de no estar individualizando, de trabajar colectivamente, de conocernos a nosotros mismos y de tener grandes metas. Si uno se pone meta de llegar a Europa, llega a Europa, pero si se pone meta de llegar a San Andrés, llega a San Andrés. Póngase la meta de llegar a Europa, que puede que no alcance en ese momento, pero siga insistiendo que en algún momento va a llegar, siempre y cuando se ponga metas grandes. Entonces yo diría que ese sería como el otro hito que me ayudó a abrir el panorama y a reconfirmar cosas que ya sospechaba. Bueno, maravilloso, porque creo que también es una pregunta que mucha gente se hace, es cuál es ese punto realmente del talento en Colombia? Y bueno, creo que ahí pones unas píldoras importantes. Y es también, digamos que la antesala para esta pregunta de cierre que tiene que ver con recomendaciones para el futuro. A estos chicos, a estas personas que hoy quieren transformar su vida, haciendo parte de la tecnología, del mundo de la tecnología, cambiando su línea de formación o empezando a formarse para, para entrar al mundo de la tecnología y a eso sumándole todas las tendencias que hay hoy que dicen, bueno, que los desarrolladores van a tener que cambiar, bueno, todos estamos en constante evolución, pero ¿cuáles son, a partir de todas estas vivencias, a partir de tu quehacer del día a día, del gran aprendizaje, de esa historia tan bonita que tienes a nivel profesional, qué recomendaciones nos puedes dar para el futuro de nuestra industria? Yo parto que nosotros tenemos una responsabilidad social. Tenemos que asegurar que los que vienen detrás de nosotros, no solamente abrirles el camino, sino acompañarlos en lo que podrían hacer. Es una realidad para todos que la tecnología cambia todos los días, es una realidad para todos que hay tecnología en absolutamente todo lo que hagamos, lo que usemos. Y en la vida diaria, mientras uno más identifica nuevos dispositivos que le facilitan la vida, más lo quiere tener. Entonces, el robotcito que te barre y te trapea, todo lo que hemos visto de avances desde el punto de vista en Japón, etcétera, con todos los robots, una cantidad de cosas, todo lo de inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con Big Data, etcétera. O sea, hay de todo para hacer en tecnología y es algo que nunca va a acabar porque los seres humanos siempre queremos más, algunos porque quieren estar más cómodos, otros porque quieren estarle dando las soluciones a los otros, etcétera. Entonces, es a través de la tecnología que podemos lograr una cantidad de cosas. Campo de acción, todo el que quieras, que es importante, no es solamente este pedacito de la parte técnica, es supremamente importante esta parte del ser y complementar las dos cosas. O sea, nosotros somos un ser humano integral, tenemos que estar pensando en adquirir conocimiento del hacer, que nos permita el hacer, y adquirir prácticas y tomar decisiones de cambio de hábitos para el ser. Si complementamos esas dos cosas y aprovechamos todos los campos de acción de la tecnología, tenemos 1000 cosas por hacer. ¿Qué se requiere? Desde ahorita, uno, pues tomar la decisión de arrancar, entender que hay muchísimo, que es mucho lo que podemos aportarle a la sociedad con tecnología, porque no se requiere mayores inversiones desde el punto de vista de dinero para adquirir conocimiento en tecnología. Puedes empezar con algo muy pequeño, hay una cantidad de cursos, de temas para aprender a programar, etcétera, y vas avanzando hasta donde quieras estar. Hay mucho, digamos, que podemos hacer en esa línea. Tenemos que ayudarle a las personas a quitar el bloqueo que tienen con las matemáticas, pero es desde niños. Sí, eso se va quedando uno en la cabeza. Es que la matemática es difícil, la matemática es difícil, y si los padres le dicen a los niños la matemática es difícil, pues eso es lo que van a creer que ocurre, pero es de jugar. Uno está jugando con los números desde un niño y organizar figuras y los temas abstractos, etcétera. O sea, todo eso está asociado con el tema. Si enseñamos que los algoritmos son la secuencia de pasos que tú sigues para resolver una situación, lo tienes cuando te vas a vestir de niño, primero te pones la ropa interior y luego te pones los pantalones. O sea, hay maneras simples como podemos guiar a las personas de qué manera se podrían aproximar a lo que tiene que ver con los algoritmos, a lo que tiene que ver con la programación. Cada vez tenemos más ayudas. ¿Qué va a pasar con la industria más adelante? Lógicamente nunca va a acabar. Hay ciclos, claro. En el
2008, una crisis muy fuerte que viví yo profesionalmente y fue una etapa donde yo dije, oiga, ¿cómo pasan este tipo de cosas? Porque en general la industria, en general el mundo tenía problemas, ¿sí? Desde el punto de vista macroeconómicos, etcétera, lo cual por supuesto afectó también la industria. Para mí fue más fuerte que lo que estuvimos viviendo en estos últimos 2 años de pronto en la industria, porque tuvimos un auge de muchísimo trabajo entre pandemia y después de pandemia, porque todas las empresas comenzaron a buscar para invertir más en tecnología. Ya en este momento ese auge está bajando, pero no es como para inquietarnos, eso no hace parte de ciclos que tienen todas las industrias. Entonces, seguiremos requiriendo muchísimas personas que estén metidas en el mundo de computer science, digamos. Seguiremos necesitando y trayendo soluciones. Cada vez vemos más que la industria está mezclada con otras industrias, haciendo unos equipos muy fuertes, la tecnología con lo que tiene que ver con la medicina o todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial aplica para cualquier campo, efectivamente facilitar la toma de decisiones, etcétera. Lo que va ocurriendo es que se van transformando el tipo de profesiones que existen, pero no es algo que se vaya a acabar en ningún momento. O sea, al contrario, siempre estaremos avanzando y este es el momento para empezar a hacer los pinitos. Cualquier persona, no interesa de qué estudios previos o cuál es tu background, cualquier estudio que tengas previo va a ser complementable con la tecnología. El hecho es de comenzar a hacerlo, porque tenemos mucho camino todavía por delante por recorrer. Lina, pues creo que dejas un mensaje muy importante, muy valioso, muy aterrizado y bueno, y una delicia escucharte contar tu historia. Hay unas enseñanzas grandísimas pues, en lo que ha sido tu vida profesional y hay unos puntos claves. Una mujer inquieta que desde niña se inquietaba y se interesaba por entender la razón de las cosas. Otro punto que me pareció muy bonito en toda la historia que nos contabas es no es el hacer las cosas, el hacer bien las cosas, la filosofía que ustedes han tenido en la compañía que marca una diferencia muy importante, no solamente en lo profesional, en la humanidad. Así que también ese era otro de los puntos que hablabas, era hacer la diferencia. Entonces, Lina, pues mil gracias por contarnos tu vida, por contarnos un poco de lo que ha sido tu vida profesional, que es absolutamente inspiradora para quienes hoy también se embarcan en esta aventura de seguir creciendo, aprendiendo y sobre todo solucionando la vida de los demás. Te agradezco mucho, Lina, por haber aceptado esta invitación, por habernos acompañado en este capítulo de Antioquia TI. Y bueno, esperamos que nos volvamos a ver muy pronto. Perfecto, María. Mil gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias a todos.